Bueno, pues muchísima atención con esta noticia de última hora. Anunciaba recientemente Fox Business, comentaba que Ripple estaría a punto de recibir la aprobación por parte del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York para lanzar su propia moneda estable, es decir, como vemos en pantalla, la conocida RLUSD, la cual incluso estaría, evidentemente, respaldada por el dólar estadounidense en este caso, ¿no? Hablaríamos también que en el caso de ser aprobada estaría listada próximamente en blockchains de XRP Ledger y también de Ethereum, y lo que se esperaría es que sea de hecho el lanzamiento oficial, que se anuncie justamente este próximo miércoles día 4 de diciembre. ¿Cuál sería el objetivo detrás de todo esto por parte de Ripple? Bueno, pues básicamente, como comentamos en el tercer párrafo, Ripple planearía potenciar el desarrollo de pagos transfronterizos de forma rápida y eficiente, además, evidentemente, de posicionar a la compañía como un competidor clave, ¿no? Un competidor directo, en este caso, de emisores de stablecoins en Estados Unidos, como lo son en la actualidad, por ejemplo, Circle y también Gemini en este caso, ¿no? Claro, esto no es nuevo. De hecho, se viene hablando mucho últimamente de la reciente superación en términos de market cap, justamente por debajo de Ethereum y de Bitcoin. Es decir, Ripple viene subiendo muchísimo y, como decimos, no viene de ahora. El gráfico es gráfico diario. Sí que es verdad que en las últimas horas ha ampliado mucho la subida. Compartía este post, bar chart, a través de su cuenta oficial en X, y decía justamente eso, ¿no? Forma una vela divina, bueno, el God Candle, ¿no? Que se le suele llamar, al convertirse en la tercera criptomoneda más grande del mundo, valorada en casi 140.000 millones de dólares en términos de market cap. Lo que decíamos ahora, se posiciona en este caso tercer puesto global, justo por debajo de Ethereum y de Bitcoin en este caso. Pero es que el rally no es ni medio normal, al igual que muchísimas altcoins que vamos a estar comentando ahora también, pero recordemos que esto no viene de ahora. Hace poco, bueno, viene recientemente, pero no justamente de hoy. Hace poco compartíamos justamente este gráfico en Negocios Televisión y hablábamos de ese rally espectacular que han tomado algunas altcoins en este aspecto, y aquí hay una combinación clave que hay que saber valorar, ¿no? Esto no viene únicamente dado por la victoria de Trump, sino que a priori vendría dado sobre todo por un mix de factores y catalizadores, ¿no? Por un lado, victoria de Trump, y por otro lado, recordemos, misma imagen que traíamos hace relativamente poco a Negocios Televisión, la renuncia oficial de Gary Gensler de la SEC, en este caso, de cara al próximo 20 de enero, en este caso, del año 2025. O sea, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Claro, todo esto ha provocado un aluvión masivo de subidas de altcoins en altcoins en general, pero también de Ripple, que estamos viendo que se posiciona como el top 3 a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, hablamos de que es una subida bastante vertical, bastante importante. Pero hablamos también de altcoins, del resto de altcoins, ¿no? Fijémonos dónde estamos actualmente en el término de posicionamiento, ¿no? Fijémonos justamente todo lo que viene a influenciar la entrada en la temporada de altcoins, lo que se le suele llamar alt season en este caso, y hay que saber valorar una cosa muy importante aquí, y es la dominancia de Bitcoin. Démonos cuenta del siguiente gráfico, y lo que vamos a estar viendo es que desde el punto, digamos, desde la barra verde, barra negra, que sería Bitcoin, a la izquierda vemos el resto de altcoins superando, en este caso, lo que sería Bitcoin. Ahí es donde empezamos a hablar de una clara dominancia de Bitcoin que activaría este tipo de patrones. De hecho, para muestra un botón y démonos cuenta lo que estuvimos viendo en su día, ¿no? Es decir, cuando Bitcoin perdía cierto grado de dominancia, recordemos que la dominancia sería en este aspecto, pues evidentemente en la comparativa con el resto de criptomonedas, si suben más o si suben menos que Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, fijémonos en lo siguiente, y es que justamente segunda mitad del año 2017 hasta finalizar el año 2018, vimos una fuerte caída en lo que sería la dominancia de Bitcoin, y eso es, entre tantos catalizadores, lo que suele activar las Alt Season, ¿de acuerdo? Entonces, fijémonos cómo veíamos Alt Season 1, Alt Season 2, cuando justamente Bitcoin perdía el nivel de 58% de dominancia, veíamos una gran caída de Bitcoin, lo que significaría una enorme subida del resto de altcoins en relativo a Bitcoin. Y démonos cuenta dónde estamos ahora. No se trata necesariamente de hacer análisis técnico, ¿de acuerdo? Con lo que es la dominancia de Bitcoin, ni mucho menos, pero se trata de interpretar que cuando se ven grandes caídas y pérdidas de niveles, paralelamente se activa precisamente este tipo de temporadas de monedas alternativas, ¿no? Las famosas, en este caso, altcoins. Por poner un poquito más de contexto en el momento actual,
Esto es lo que, digamos, muchos traders e inversores están valorando y analizando en el mercado actualmente. Es decir, la pérdida de este nivel, que ya se sitúa aproximadamente sobre el 56% de pérdida de dominancia en Bitcoin, pues veníamos un poquito más altos arriba, aquí es donde muchos están empezando a catalogar esto como un catalizador de una relevancia muy, muy alta de cara al mercado. Y realmente no es para menos, porque tal y como viene el mercado, ahora vamos a estar viendo muchas altcoins en general, viene teniendo un comportamiento bastante lógico, sobre todo si miramos, como decíamos, un poco más atrás en el tiempo, miramos en el pasado y justamente qué tipo de grandes caídas se habían llevado a cabo con la consecuencia paralela colateral en el mercado de monedas alternativas. Pues ahora estaríamos justamente en un punto muy, muy importante y como decíamos antes, ¿no? Con ese fondo de mercado que parece que valida todas estas subidas, esa renuncia de Gary Gensler, esa victoria de Donald Trump, ese rally espectacular que se está viendo, ese top 3 actualmente de Ripple en el mercado que supera por market cap a muchísimas monedas y que se acerca mucho a Ethereum en este caso y a Bitcoin, pues a partir de ahí podríamos llegar a tener en cuenta todo lo que está ocurriendo en la actualidad en el mercado. No hablamos únicamente de la propia subida en sí misma de lo que sería Bitcoin como tal, sino lo que decimos justamente ahora, la pérdida de ese nivel clave. Pero vayamos a ver sobre todo la parte de lo que sería en este caso Ripple, ¿no? Una subida espectacular. Démonos cuenta que estuvo rezagada durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. No solamente estamos hablando de nuevos niveles más altos, sino que hablamos de un porcentaje, primero, o un grado de verticalidad espectacular y luego un porcentaje de subida que en el momento en el que digamos, aplicamos lo que podríamos llegar a decir mediciones de lo que serían las últimas subidas y el tiempo en subir, que eso es algo muy importante también, nos vamos a estar dando cuenta de que es una subida que no es ni medio normal. Fijémonos todo lo que ha subido, casi más de un 450% en cuestión de nada y menos, ¿de acuerdo? Es decir, si nos vamos a gráfico diario y empezamos a medir la gran subida, no solamente la gran subida, sino la pérdida, o mejor dicho, más que pérdida, la superación de resistencias previas que estaban frenando un poquito el precio, a partir de la rotura de dichas resistencias vemos un incremento mucho más vertical en la subida, más de un 200% en este caso de subida en poco más de 15 días. Y si lo medimos desde el mínimo, como estábamos diciendo anteriormente, pues ya nos acercaríamos a cifras, ¿de acuerdo?, que superan el 450% hasta el máximo en este caso, ¿no? Pero es que, claro, Ripple no es la única. Estamos hablando de Alt Season, por lo tanto estamos hablando de muchas monedas en general. Veíamos que en este caso Polkadot hacía justamente suelo en ese nivel clave de 4 y a partir de ahí también se disparaba. No solamente eso, sino que creo que es muy importante vigilar una serie de cuestiones técnicas que el precio parece ir respetando y parece como que se repite este tipo de dinámica en el movimiento del precio y nos referimos a lo siguiente, y es que cuando tenemos techos muy claros que luego son superados, vemos retesteos y vuelta a subir. Si prestamos atención a los techos más inmediatos que hemos superado recientemente, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Exactamente lo mismo. Superación de un techo previo, retesteo y vuelta a subir. Ahora mismo nos encontramos aquí. Tendríamos el punto máximo ubicado justamente arriba, que es la referencia que muchos traders están mirando para ir también a por el siguiente nivel. Es decir, se va moviendo mediante esta dinámica en el movimiento que al final lo que acaba reflejando es muchísima fortaleza alrededor de todo lo que son altcoins motivadas por todos esos factores que estábamos comentando recientemente. No solamente es la única, sino que también cuando miramos en este caso Pepe, que es una de las que también pues está vigilando bastante en la actualidad, lo que vamos a ver es un comportamiento relativamente similar al resto. ¿Y a qué nos referimos? Pues a lo mismo, fuertes subidas, superaciones de niveles previos y a partir de ahí lo que estábamos comentando anteriormente. A partir de ahí, superación de nivel previo, retesteo y vuelta a subir. Un poquito rezagada en la actualidad, pero es que lo mismo, o sea, desde los mínimos, cuando se activó toda esta subida, más de un 200% de subida en 10 días. Claro, esto es algo que el inversor tradicional de value, growth, en general equity, ¿no?, renta variable, no sale del asombro, ¿no? Y vemos que nuevamente se vuelve a repetir algo que no veíamos hace años nuevamente en el mercado, ¿no? Por eso estamos hablando de la posibilidad de una alt season. Es que muchas están despertando ya y parecen estar reaccionando a este movimiento. Yo solo os invito a lo siguiente, y es que imaginémonos que en el caso de ver, digamos, escenarios similares a los que hemos llegado a ver en el pasado, ¿no?, de caídas, a ver si me carga un segundito esto, escenarios previos de caída en la dominancia de Bitcoin, lo que estábamos diciendo justamente ahora,
Ahí lo tenemos. Todo esto significaría una subida muy importante en altcoins. Si ya estamos viendo subidas muy importantes con solo la amenaza de perder bueno, es que de hecho ya lo ha perdido, pero solo con la proyección y amenaza de seguir cayendo, imaginémonos si este tipo de caídas hipotéticas que estamos planteando se llegan a manifestar de verdad en el mercado, lo que podrían llegar a significar en muchísimas altcoins que, como decimos, vienen teniendo un comportamiento muy bueno con subidas de 3 dígitos en cuestión de 2 semanas. Es que es algo realmente muy, muy sorprendente e impactante de cara al mercado, ¿no? Lo que decíamos, misma dinámica, e invito a que todos lo hagáis también y que lo, digamos, analicéis por cuenta propia, pero es que venimos viendo rotura, lo que decimos, ¿no? Rotura de niveles intermedios, de resistencias, retesteos, ¿veis? Retesteos y vuelta a subir, ¿de acuerdo? Aquí, pues evidentemente subió mucho más tras la rotura del nivel clave de 0.22, pero es que vienen cumpliendo un poco todos, digamos, o todas las altcoins la misma dinámica en el movimiento del precio, ¿no? Por lo tanto, se podría llegar a esperar incluso más subidas. La mayoría de inversores estarán vigilando el máximo en este caso para precisamente seguir evaluando nuevos retesteos, nuevas reentradas incluso, ¿no? Veníamos de superar, lo mismo aquí también, niveles previos, retesteo nuevamente, un poco de ligera corrección, pero a partir de ahí vemos que de momento al menos no se desinfla el movimiento, ¿no? Cuando nos íbamos a otras un poco más castigadas a lo largo del tiempo, pero con muy buenos rendimientos también, no sé si lo he dicho en Dove, pero también vemos que desde los mínimos pues podríamos estar hablando también, ¿no? Desde comienzos un poco de lo que sería el mes de noviembre, pues lo mismo, 3 dígitos de subida en menos de un mes, ¿no? Y esto es algo que pues sorprende muchísimo al mercado. En este caso estábamos viendo Matic desde mínimos, también 3 dígitos, en poquito más, poquito menos de 30 días y también, ¿no? Cumpliendo con ciertas dinámicas de movimiento de precio, que es romper nivel, retestear, volver a subir, romper nivel, retestear, volver a subir. Y al parecer esta fiebre de altcoins parece que estaría simplemente empezando a comenzar ahora. Démonos cuenta que incluso cuando veíamos Stellar Lumens también, que era XLM, dejando un segundito que os la ponga nuevamente aquí, veíamos también, ¿no? Fuertes subidas, de hecho, midiéndolo desde el mínimo mediados de mes. Bueno, es que esto es una locura, ¿no? 500%, 500% en cuestión de 30 días también. Y lo mismo que estábamos diciendo justamente antes, superación de... Y esta es una característica de un mercado cuando está muy, muy fuerte, es que apenas tiende a corregir. Lo que tiende a hacer es perforar niveles intermedios de resistencia, retesteos y volver a subir. Aquí hemos visto otro retesteo. Si nos vamos un poquito hacia atrás y vemos justamente donde no es tanto por profecía autocumplida de técnico ni nada, aquí estamos hablando puramente de la dinámica del momento del precio, absolutamente nada más. Vemos exactamente lo mismo, superación de un nivel clave, de anterior techo, retesteo y vuelta a subir como un cohete en este caso, ¿no? Por lo tanto, es una serie de acontecimientos que evidentemente a muchos les sorprenderá, a otros no. Fijémonos, último movimiento también, ¿no? O sea, es que siempre cumple con exactamente el mismo tipo de movimiento, ¿no? Superación de niveles previos, se supera, ponemos un poquito de zoom para que lo veamos, se supera, retesteo y vuelve a subir, ¿no? Ahora nos encontramos en una fase un poco más de consolidación, sí que es cierto, pero en agregado es mucha subida lo que viene reflejando últimamente justamente el precio, ¿no? También veíamos a la Cardano también, una de las que incluso estábamos hablando justamente antes, 28 días, casi 300% de subida, ¿no? Y esto responde un poco a lo que estábamos diciendo, pues justamente en este tipo de diapositivas, ¿no? Ya, de hecho, informaba Bloomberg de ello, consideramos que el catalizador de Gary Gensler pues era un factor fundamental y definitivamente pone de manifiesto la fortaleza que se está viendo actualmente en el mercado y que podría extenderse mucho más. O sea, recordemos que todos estos rendimientos que hemos estado midiendo ahora son con la amenaza del comienzo de la alt season, ¿de acuerdo? O sea, y con un entorno cripto mucho más favorecedor que hace unos años. Hemos estado comentando la noticia clave, sobre todo de Ripple, alrededor de esa aprobación de lo que sería la stablecoin y todo lo que hay detrás en el fondo de mercado que está favoreciendo mucho más al entorno cripto en la comparativa con años previos. Bien, pues a todo esto hay que dar un mensaje también de prudencia, porque evidentemente que cada uno, según el nivel de aversión al riesgo que tenga, opte por moverse de la mejor manera. Pero es que hemos hablado de esto en Negocios Televisión hace relativamente poco. Y es que no es por ser aguafiestas, pero tengamos en cuenta que uno de los drivers, conductores importantes de Bitcoin, como es el tema de la M2, tema de liquidez global,
parece dar algún signo de alerta. No alerta del fin de Bitcoin, como decíamos hace poco, pero sí probablemente de algún episodio correctivo que logre sanear movimientos muy verticales previos que hemos estado trayendo. Démonos cuenta que, informaba Bloomberg, que Bitcoin va con un retraso frente a la M2 global de liquidez, de masa monetaria, mejor dicho, de aproximadamente 10 semanas. Démonos cuenta que la M2 ha estado corrigiendo mucho, que la correlación asusta de lo precisa que es. Nos vamos a dar cuenta que en el momento de subida tuvo previa, es decir, antes subía la M2, luego lo seguía Bitcoin. Cuando la M2 lateralizaba, Bitcoin lateralizaba, y cuando la M2 despegaba, Bitcoin un poquito más tarde también lo hacía casi en la misma proporción. Por lo tanto, tengamos en cuenta ahora que esta corrección que estamos empezando a ver puede ser al menos un signo más que de alerta, de prudencia, ¿no? Porque creo que incluso repito, esto es un factor técnico. A mí no soy tampoco excesivamente fan del análisis técnico, pero por apuntar simplemente una cuestión puramente técnica, ¿no? Y es que en el caso de que la liquidez se retraiga a niveles previos de consolidación, no me fijo en el análisis técnico de la M2, me fijo en el análisis técnico de Bitcoin, y es la lateralidad / consolidación que tuvo antes del movimiento explosivo se representaría de la siguiente manera, tal y como estamos viendo en el gráfico. Quiero decir, ¿pasaría algo si Bitcoin cae hasta los $70.000? Es decir, ¿cambiaría algo el contexto de fondo que hemos venido viendo hasta ahora? ¿Cambiaría algo? Desde los mínimos estamos hablando más de 500% de subida en Bitcoin, pero es que medido a origen, a priori, nada cambiaría. De hecho, serían retesteos a niveles previos superados de máximos históricos que incluso estarían a favor de la tendencia. Lo que pasa que en el corto plazo puede llegar a parecer mucho más caótico de por sí, pero cuando miramos con un poquito más de perspectiva al gráfico, nos vamos a dar cuenta de que incluso hasta tendría sentido una corrección y no pasaría absolutamente nada. Ahora bien, ¿cómo le afectaría esto al resto de altcoins? Porque así como han subido de forma vertical, la corrección puede llegar a ser muy dura también. Y no solamente por este gráfico en la comparativa con la M2, sino que también Cross Border Capital, ya sabéis que elabora el GLI, que es su propio indicador de liquidez global, y lo que hace básicamente es también ver el cambio a 6 semanas en la comparativa con lo que sería Bitcoin, y que apuntaban desde Cross Border Capital una caída en el GLI en términos de lo que sería la liquidez, y Bitcoin que de momento no lo sigue, pero la muestra histórica nos dice que sí lo sigue. Entonces, entendamos esta variable junto con la variable de la M2 de Bitcoin, porque si finalmente lo que vemos es una corrección en Bitcoin, esto puede lastrar al resto de altcoins, pero como decimos, no es por ser pesimistas ni aguafiestas, indicaría simplemente un tono más prudencial, un tono de recogida de beneficios probablemente. No sabemos si será cuando llegue a 100.000 o no Bitcoin y que eso genere un efecto correctivo o no, ya lo veremos, pero lo que sí deberíamos decir es que aunque haya este factor que podría indicar correcciones a corto plazo, hablamos de semanas en adelante, no y de forma inminente, hablamos de un tono de prudencia, pero que en ningún caso sería desfavorecedor para el fondo de mercado. Simplemente sería una corrección con la volatilidad que eso también conllevaría para el resto de altcoins. Soy Franco Machiavelli. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.